Buenos días, hoy voy a explicar las medidas de protección previstas en el artículo 558 del COIP, su finalidad, el trámite para su adopción y un análisis especial de los numerales 7 y 2. Además, explicaré la diferencia entre alimentos que se deben a los niños, niñas y adolescentes, conforme al Código de las Niñas y Adolescencia, ¿no? Y los alimentos congruos del Código Civil en relación con las medidas de protección que vamos a ver. Las medidas de protección tienen como finalidad principal impedir la revictimización de la víctima, ¿no? Proteger a la víctima de nuevas agresiones, garantizar su seguridad física, psicológica y económica. Estas medidas no buscan sancionar, sino proteger de forma inmediata, especialmente en los casos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Por eso el legislador permite que se dicten de forma urgente, ¿no? Incluso sin audiencia previa, lo cual es una característica excepcional en el proceso penal. ¿Cuáles son las medidas de protección? Pues son, como indiqué en el artículo 558, encontramos 12 medidas de protección. La primera, prohibición de concurrir a ciertos lugares, asimismo, prohibición de acercarse a la víctima. Tercera, prohibición de intimidar o perseguir, la famosa boleta de auxilio. Como quinto, salida del agresor de domicilio, reintegro de la víctima al domicilio, la que vamos a analizar más a profundidad, que es la privación de la custodia del menor, la suspensión del porte de armas, tratamiento psicológico obligatorio, suspensión de actividad contaminante, orden de desalojo y asimismo la que vamos a analizar, la 12, fijación de una pensión para la subsistencia de la víctima. Bueno, todas buscan romper el círculo de violencia, ¿no? Y proteger integralmente a la víctima. Una de las características claves es que, a diferencia de las medidas cautelares, las medidas de protección pueden dictarse sin audiencia. En casos de la violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, ¿qué se hace? Pues se presenta la denuncia, el juez ordena inmediatamente estas medidas de protección y no se escucha previamente al agresor. Esto básicamente genera crítica, porque al imponer prisión preventiva, sí se exige audiencia, ¿no? Pero para ordenar medidas de protección, no, lo que rompe el equilibrio procesal, ¿no? Paradójicamente, para levantar estas medidas, sí se requiere de una audiencia. Basándonos en el artículo 558, analizamos el numeral 7. Entonces, este permite privar al agresor de la custodia del menor, ¿no? Del niño, de la niña o del adolescente. Aquí el juez de garantías penales actúa como juez de la niñez, ya que debe aplicar el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Principalmente debe respetar el interior superior del niño. Em, Asimismo, en todo caso, podría evaluar en el caso de nombrar un tutor o un curador. Pero por eso es que esta medida no es automática y requiere de un análisis más especializado. El numeral 12 es fijar una pensión que permita la subsistencia de las personas perjudicadas. Aquí hay una diferencia de dos tipos de pensiones, ¿no? La pensión del alimento para el menor, que se rige de acuerdo al Código de la Niñez y Adolescencia, el cual busca cubrir alimentación, educación, salud y vestimenta. Son obligatorios e irrenunciables. Asimismo, los alimentos congruos para la mujer, basados en el artículo 351 del Código Civil, los cuales permiten subsistir de acuerdo con la posición social, no solo cubren lo mínimo para vivir, ¿no? El juez penal puede ordenar alimentos congruos a favor de la mujer siempre que no exista ya una pensión fijada. En el ejemplo práctico, el agresor paga alimentos al hijo y si no existe pensión para la mujer, el juez puede ordenarlo. Entonces, finalmente podrían existir dos pensiones simultáneas, aunque en la práctica es poco frecuente ya que las mujeres no reclaman esa parte. Bueno, en conclusión, las medidas de protección buscan proteger de forma inmediata a la víctima, incluso limitando derechos del presunto agresor. El numerales 7 y 12, como vimos del artículo 558, son especiales porque obligan al juez penal a aplicar normas de la niñez y derecho civil, actuando en este caso de forma excepcional. Finalmente, los alimentos del menor y los alimentos congruos tienen finalidades distintas, pero pueden coexistir dentro de una medida de protección. Muchas gracias.